Hola a todas las personas que ven nuestro canal de YouTube. Nosotros hoy día vamos a hacer una nueva entrevista sobre algunos aspectos del enfoque centrado en la persona. Queremos agradecer a las personas que han visto nuestros videos anteriores. Gracias por compartirlos, gracias por verlos. Y para eso nos alimenta que nosotros podamos seguir también realizando estas entrevistas. Hoy día tenemos a Ricardo, que ya le voy a pedir que se vaya presentando, y vamos a hablar un poquito sobre el tema de la fenomenología, del existencialismo y también cómo esto se vincula con el enfoque centrado en la persona. Pero para comenzar, Ricardo, te voy a pedir si te puedes presentar para que la gente que vea el video te conozca un poquito. Bien, bien, Alejandro. Hola, saludos a todos. Bueno, mi nombre es Ricardo García. eh, yo trabajo como psicólogo. em, Tengo una formación inicial en terapia Gestalt y también en terapia experiencial. Em, Creo que gran parte de la invitación a este espacio tiene que ver con que tengo un especial interés por la filosofía y, y me gusta mucho poder profundizar en las bases de los enfoques. Uh Actualmente trabajo en un centro de salud mental, ¿cierto? Comunitario acá en Chile. -huh. ¿Puedes contar qué es un centro comunitario de salud mental para la gente que no es chilena, que quizás no? Perfecto. Sí, los centros de salud mental comunitarios son centros de atención secundaria. Trabajamos lo que se llama a nivel de especialidad con personas que sufren trastornos psiquiátricos eh, moderados a graves, con, con bastante gravedad, digamos. Pero Ok. tenemos también un enfoque comunitario a la base. Ok. eh, Tienes un recorrido como en la gama amplia de los enfoques humanistas existenciales, ¿no? En Gestalt, el mismo enfoque central en la persona, que creo que por ahí partió, después un poco más focusing, Gestalt, eh, terapia más existencial también, si no me equivoco, ¿cierto? O fenomenológica existencial. Y con este interés como en la epistemología, algo de historia igual, ¿no? También, También, también. Es que, bien interesante eso, sí. La ujú. historia de los enfoques, cómo han ido evolucionando. Ujú. Ok, así que, bueno, ojalá que vamos a tratar de aprovechar esa riqueza como amplia que tienes, que de repente uno se basa más en un modelo dentro de un enfoque que otro. Y quizás preguntarte un poquito, ya específicamente del enfoque central en la persona, ¿cómo llegaste al enfoque? Mira, el enfoque centrado en la persona, Alejandro, era como un poco una corriente que estaba bien instaurada en la Universidad de Tarapacá. Yo estudié en una universidad que está en el norte de Chile. Y en esta escuela, ¿cierto?, de psicología teníamos un enfoque que se llamaba humanista experiencial, ¿cierto? Ujú. Yo ahora le podría dar otros nombres, ¿cierto? Pero en ese tiempo incluía un poco la terapia central de la persona y también tenía algunos elementos de la Gestalt. Ujú. Ok, como un poco estos desarrollos como más experienciales, como Gendling y otros que fueron desarrollando como estas líneas, digamos, que parten de esta base rogeriana, digamos. Claro, claro, teníamos un profesor justamente que había tenido una formación en la Universidad de Chile de estas líneas rogerianas y que estaba, yo creo que explorando, ¿ya?, Mm. de forma inicial, ¿cierto?, las terapias experienciales de Gendry. Ujú. Que fueron dentro del enfoque central de la persona, lo experiencial de gender ha sido lo que más un poco ha penetrado en Chile, ¿no? Claro, claro, sí, eso es bien importante como comentarlo, ¿cierto? Después de un recorrido de unos casi 20 años, ¿cierto? De que comenzamos a estudiar la terapia central de la persona, que fue por lo menos para mí como un corte muy radical en mi formación, ¿cierto? Que tenía también una base psicoanalítica como bastante fuerte. Em, lo que más me he podido dar cuenta, ¿cierto? Es que la terapia central de la persona propiamente tal, ¿cierto? Como que no sé si se estancó o tuvo un menor desarrollo hasta el día de hoy, ¿cierto? No obstante, la terapia experiencial sí tuvo un mayor desarrollo y fue integrada de forma mayor a las formaciones o incluso a la academia. No ha sido el enfoque centrado a la persona, que son cosas que actualmente recién es como que están de nuevo volviendo, digamos.
Sí, se está retomando un poco más, parece. Se está retomando, claro, pero estuvo muy alejado Mm, de la academia. ujú, sí. Hoy día nos convoca algo que a veces se da por hecho, pero que genera también muchas confusiones, ¿no? Mm. Fenomenología, existencialismo y psicología humanista, en este caso, enfoque central en la persona. Pero para empezar un poquito, si no puedes contar, obviamente algo muy complejo, pero lo más sintético que se pueda, ah, ¿qué es la fenomenología y el existencialismo? Efectivamente. Sí, es un tema, yo diría, Alejandro, que efectivamente es bien difícil y complejo de poder profundizar en este espacio, pero puedo dar algunas pinceladas que quizás ayuden. A ver, lo primero que me gustaría decir es que inicialmente siempre se decía, ¿cierto? Por lo menos acá en Chile hace unos 20 años, que el humanismo tenía base existencial y fenomenológica. Ujú. ¿Ya? Eso era como como una frase muy, muy cliché, ¿ya? Em, no obstante, cuando uno va profundizando en estas miradas, ¿cierto? En estos fundamentos, estos llamados fundamentos, se va dando cuenta que son cosas bien distintas y que no siempre se encontró el humanismo con una base que se podría decir existencialista o fenomenológica, ¿ya? Entonces quiero dar un poco una definición de ambos o de dónde vienen, ¿cierto? Y después ver la opinión que podría formar después de varios años trabajando en estos enfoques sobre la relación que tienen estos fundamentos, ¿ya? Ujú. El existencialismo básicamente viene de la filosofía existencial, ¿ya? Esto ya tiene muchos años, ¿cierto? Y se inicia básicamente con Kierkegaard, ¿m? Soren Kierkegaard. Con Soren Kierkegaard, ¿sí? ¿Sí? Este padre del existencialismo, abuelo del existencialismo, pero básicamente desde ahí nace, ¿cierto? Esta idea de este ser humano, ¿cierto? Abierto a una existencia. Em, esto que fue muy general, después fue desarrollado, yo diría, mucho más específico ya con Jean-Paul Sartre, con el existencialismo francés. El existencialismo tiene una gran cantidad de vertientes, ¿cierto? Pero básicamente situar al ser humano nuevamente en el centro, ¿ya? Tenía que ver con un contexto social, político, ¿cierto? De posguerra, ¿m? Que estuvo como inmerso en todas las artes, ¿cierto? Y que fue retomando estas ideas también en el siglo pasado, que venían de Kierkegaard, ¿cierto? Y algunas de estas ideas o esbozos de estas ideas fueron tomadas por los primeros psicólogos humanistas que formaron la asociación, ¿cierto? ¿Mm? Y por otro lado, la fenomenología, ¿cierto? Que también es una rama de la filosofía, eh, que nace de cierta forma como una protesta, como una contraposición a este racionalismo, a esta filosofía analítica, ¿cierto? Y que tiene que ver con darle una importancia a los fenómenos tal cual se dan, a la experiencia. Eh, También fue como algo que yo creo que en la psicología humanista americana, ¿cierto? Se tomó eh, como un eslogan, ¿cierto? Como de cierta manera como que hubiese venido adherido a la psicología humanista. Por lo menos así se nos enseñaba hace muchos años esto en la academia, digamos, en la escuela. Y quizás también hay lo que tú dijiste, ¿no? Cuando se crea la Asociación de Psicología Humanista, que en realidad no es que se crea ahí la psicología humanista, sino que estos autores humanistas venían hace rato con sus modelos desarrollándose, y Ujú. además era un grupo súper heterogéneo, porque estaba Rollo May por ahí entre medio, que él sí tenía una influencia del existencialismo, digamos, directo, o más directo. Sí, efectivamente. Pero también habían otros como Roger que quizás parece que no tanto, o sí, no sé cómo que has ido descubriendo. Sí, sí. Mira, es bien interesante eso, Alejandro. Yo creo que se decía siempre que la base de Rogers era existencial. A mí me parece que en el desarrollo del pensamiento y la evolución teórica de Rogers, él fue descubriendo, ¿ya? Algunos aspectos existencialistas de la filosofía existencial y de la fenomenología, pero en la génesis de su teoría
ya el paradigma de base no iba por ese lado, digamos, Mm, ¿ya? Quizás es importante decir que la fenomenología y el existencialismo estuvo mucho más ligado a la psicoterapia en los desarrollos europeos, mm. ¿ya? Pero en Víctor Estados Unidos, Frankl y otro. exacto, Viktor Frankl o la llamada psicopatología fenomenológica, Bis Wagner, por ejemplo, ¿cierto? O Medard Bost, que fueron, digamos, personas que sí tuvieron eh, formación filosófica muy fuerte. En cambio, Rogers tenía otras bases que creo que tampoco han sido suficientemente profundizadas, como el pragmatismo, por ejemplo, Mm, americano, exacto, ¿cierto? el funcionalismo y el El pragmatismo. funcionalismo, Hizo su formación, Roger, su doctorado en psicología en la Universidad de Chicago, si no me equivoco, universidad funcionalista exacto. en los años 20, así que en cuna de eso, ¿no? Algo de autores no freudianos también, como Otto Rank. Como Otto Rank, ¿cierto? Cuando comenzó a darle la importancia al tema de relación, al tema del aquí y el ahora. Ujú, Pero algo que es bien interesante es que uno pudiese pensar, claro, que, que Rogers era un pensador humanista y pudiese confundirse con los orígenes, por ejemplo, de la terapia Gestalt. Sin embargo, Rogers estuvo en su vida una evolución bien importante, pasando de un paradigma bien cientificista y que ujú. tiene que ver, por supuesto, con el contexto histórico en el que estaba y académico, porque él trabajó siempre en la academia, eh, que siguió un camino, ¿cierto? Un derrotero bien distinto que otros psicólogos o psicoterapeutas humanistas. Entonces, específicamente la terapia central de la persona y Rogers, la figura de Rogers, estuvo muy ligada a este paradigma científico y yo diría que en sus últimos escritos, en su última parte, ¿cierto? Él estuvo más abierto a ir reconociendo algunas ideas de Kierkegaard. Creo, de hecho, que en los últimos libros él hace alguna alusión a Kierkegaard, hace alusión a la fenomenología, ¿cierto? Pero no fue algo que él estudió profundamente. Si uno Mm. revisa los textos, no hay digamos, referencias específicas a esos autores. Sí, de hecho, en una entrevista, Roger él mismo plantea que no era conocedor de la fenomenología ni el existencialismo y que fueron sus colaboradores lo que le comentaron de algunos autores. Y a partir de allí creo que se generaron algunos diálogos con Buber, con Tillich, Con Tilch, con algunos otros, pero él mismo reconoce eso, que no estuvo inspirado en estos temas para crear su teoría, pero que cuando la fue descubriendo después a través de sus colaboradores, como que le pareció que había cercanía, algo así él describe en la entrevista. claro, pareciera que habían algunas cosas, algunos puntos en común a los que Roger fue llegando como de forma intuitiva, Mm, ¿cierto? Pero no fue un trabajo sistemático de parte de él. Él intentó, hacia el final de su obra, ¿cierto? Poder tener diálogo, ¿ya? Por ejemplo, con Rollo May, que fue la persona que trajo el existencialismo a Estados Unidos, ¿cierto? Con Tillich, que era un teólogo alemán importante también, incluso con Martin Buber. Pero yo diría que no tuvieron puntos de encuentro tan grandes, mm, ¿ya? Pareciera cierto que siguen habiendo ciertas diferencias y ciertas tensiones, ¿ya? claro que sí. Pero una cosa que es muy importante, yo diría, y que creo que marcó profundamente a Rogers fue el contacto que tuvo con Gendlin, específicamente me parece que en Wisconsin, Ujú, cuando trabajó con él. Gendlin tenía una base filosófica sí muy grande, ya él sí había estudiado profundamente a Heidegger, su tesis de hecho tenía que ver con Dilthey, su mm, primera tesis. Después cuando él profundiza en su PhD también, eh, profundiza en Heidegger, en Merleau-Ponty. Entonces, este concepto de el experiencing o la experienciación, o la parte experiencial, ¿cierto? Sí ¿ya? Creo un acercamiento en este Rogers, ¿cierto? Que tenía un paradigma más positivista a la base, ujú. eh, a un paradigma un poco más fenomenológico.
a un paradigma del encuentro, ¿cierto? Ujú, Esto es un poco lo que algunos autores como Virginia Moreira hablan de que esta terapia pasó de ser eh, de una persona a ser a dos personas, digamos. ujú. Como lo bicentrado que dice Lo ella. bicentrado, como Ujú. dice ella. Entonces es como más, como más pareciera ser como algunas ideas que tienden a coincidir y que a partir de esas coincidencias se podrían tender puentes, más que el existencialismo y la fenomenología hayan sido un fundamento que Roger haya utilizado para desarrollar su teoría. Efectivamente, Ujú, ujú, efectivamente. Yo creo que lo que pasó después es que como estos grandes pensadores, ¿cierto?, dejan una obra que está, de cierta forma, que está viva, mm, ¿cierto? Y que dejó también semillas en Brasil específicamente y en algunas partes de Europa donde otros pensadores vieron la necesidad de poder complementar este trabajo de Rogers con ideas existencialistas y ahí hay múltiples ejemplos, ¿cierto?, de cómo se fueron dando diálogos, por ejemplo, para ir profundizando temas súper específicos, por ejemplo, la psicopatología o el mismo tema del encuentro, ¿cierto?, a ujú, través de eh, psicólogos, ¿cierto?, que profundizaron sobre el aspecto dialógico, ¿ya? En Brasil, por ejemplo, o el tema de la ética con Levinas, mm. ¿cierto? En Europa también, la psicopatología, Virginia Moreira, ¿cierto? Qué sé yo, pero yo diría que ese encuentro mayor, ¿cierto? Ha sido un desarrollo que podríamos hablar que es más neo-rogeriano, que es Ujú. posterior. Sí, sí, sí. Más que algo que desarrolló él, ha sido más de los autores posteriores Sí, o estudiantes o autores que han partido de esa base y han ido construyendo esos puentes, digamos. efectivamente. O de autores como más existenciales quizás que han ido incorporando algunas ideas rogerianas a su desarrollo. Efectivamente, sí, en distintas partes del mundo hay muchos autores del enfoque centrado en la persona que incorporan ideas existencialistas. Por ejemplo, Mike Cooper es uno de los ejemplos Ujú, que me acuerdo, ¿cierto? Que es un terapeuta inglés, sí, ¿cierto? Que ve como muy sana esta tensión, ¿cierto?, entre el paradigma más humanista y el paradigma más existencial, que sí. tienen ciertas distinciones, pero él ve como algo muy nutritivo justamente esa tensión. Él piensa que el paradigma rogeriano puede nutrirse y puede verse beneficiado con ideas existencialistas y al revés también. Y otros autores, por ejemplo, como Peter Schmidt, Schmidt. hacen ese puente, pero sin encontrar tanta tensión, como que lo plantea como algo mucho más amigable, como si las coincidencias fueran mucho más evidentes. Como que hay distintos autores, ¿no? Algunos como marcando diferencias y tensiones, como lo hace Cooper, como lo hace Moreira, y también Mm, otros autores como que lo plantean como si casi fueran eh, puentes que tuvieran ya hechos, instalados, exacto, sin tanta tensión. como que hubiese estado implícito, por ejemplo, esta ética de Levinas, por ejemplo, del encuentro, del cuidado, en la obra de Rogers sin que fuese explícita, ¿cierto? Y Ajá, ahí sí. efectivamente lo profundiza muy bien. Mm. Sí, sí, hay autores brasileños como Manuel Meireles que también hace esa lectura de la obra de Roy a partir de esta ética de Levinas como algo implícito en la obra de Roger, digamos. Que es lo Efectivamente, sí. interesante de las teorías también, que dejan, como tú dices, que son vivas y que no se quedan estancadas cuando el autor fallece. Exacto, yo creo que eso justamente es la riqueza de este enfoque y creo que fue la actitud que el mismo Rogers tuvo, muy crítica y muy de revisar su propio trabajo y Ujú. su propio paradigma, ¿cierto? Exacto. Y siempre en sus textos dice, esta teoría o esta idea que estoy planteando es provisional. Los invito Provisoria, a reflexionar, a investigar y cambiarla si es necesario. Creo que esa actitud también fomentó eso, digamos. exacto, creo que eso así es una cosa muy valiosa del enfoque, porque permite también ver cómo ha sido el desarrollo de esta línea terapéutica, pero en su contexto.
Ujú, No podemos olvidar el contexto específico en el cual desarrolló Roger su obra. ujú. Contexto académico, un contexto en una situación específica. Un poco cuando cuando empezamos el video, ¿no? Es como difícil separar la epistemología de la historia. Mm, sí, Son dos elementos que van de la mano, es decir, van de la mano, mm. van de la mano, sí. Eh, y lo otro que me queda un poco en lo que has dicho es como, no se trata de que yo aprenda enfoque central a la persona, estudie algunos autores existenciales y ya sienta que hago enfoque central a la persona y existencialismo a la vez, digamos. No, por supuesto. Porque como tú dices, Eh, hay tensiones, no es llegar y estudiar las dos cosas y empezar a trabajar desde allí, digamos. claro que sí. Hay diferencias importantes que son más bien filosóficas muchas Ujú. veces, ¿cierto? En No, no esto de tan que prácticas quizás. no tan prácticas quizá, en esto de que, claro, el humanismo más rogeriano tiene a la base esto de la tendencia a la actualización. Mientras tanto, el existencialismo más radical, ¿cierto?, plantea que el tener la idea, ¿cierto?, de una naturaleza del hombre previa, ¿cierto?, ya dejamos la existencia, digamos, en una categoría. Ujú. Como que ya Volvemos a la existencia de forma abierta, en abertura. Ujú. como que con esa idea ya la existencia estaría posterior a algo. Exacto. Mm, Sería siempre posterior. exacto. Y la idea más clásica del existencialismo es que lo primero es la existencia, ¿no? En la existencia y que, claro, y que estamos arrojados y que estamos abiertos a la existencia, a las posibilidades. Ok. Y quizás ya tu opinión, ¿no? Ya de lo que has estudiado, lo que has leído, de tu práctica terapéutica también. eh, Uno, si crees que el existencialismo, la fenomenología puede aportar al enfoque central a la persona o a la terapia central a la persona, y en qué aspectos sientes o piensas que podría nutrirla o aportarle. Ya, perfecto. A ver, la fenomenología creo que puede aportar fundamentalmente al tema de la investigación, por ejemplo. ¿Ya? Creo que hay distintos lugares en el mundo en el cual la metodología fenomenológica, ¿cierto?, permite poder profundizar bastante, poder hacer bastante estudio, y creo que también es importante eso. Me parece también otro tema importante la psicopatología también. Creo que la fenomenología permite un puente también importante, un diálogo frente a esta psiquiatría tan objetivadora y cosificadora que existe en la actualidad. Esta psiquiatría totalmente enfocada en lo farmacológico Sí, y como que, del y que checklist, ¿no? ignora, exacto, que deja de lado la subjetividad, que deja de lado el contexto social histórico muchas veces de la persona. Mm, La experiencia también, por Ujú. supuesto, Claro. subjetiva. Mm, Ujú. Ok, ese sería como el aporte de la fenomenología. ¿Y del existencialismo? O estaría incluido allí eso? yo creo que el existencialismo también tiene mucho que ver con el tema de la psicopatología, sí, sí, porque permite comprender también otros aspectos del ser humano, eh, que tienen que ver con qué tan abiertos, qué tan cerrados estamos frente a nuestras elecciones, a nuestras preferencias, por ejemplo, a nuestros modos de ser, cómo nuestros Ujú, modos de ser de cierta forma se van cristalizando, ujú, en qué medida estamos eligiendo, ¿cierto? Y no estamos siendo absorbidos por el mundo. ujú, ujú. Le podría dar una comprensión como más abierta y más compleja también a las situaciones que nos toca atender, trabajar. Exacto. Quizás en términos académicos igual me da la impresión cuando hablas de que podría como fenomenología como método cualitativo de investigación, ¿cierto? Efectivamente. Eh, También en términos académicos, cuando se hace el puente con esta idea más filosófica, ¿cierto? Sí, porque efectivamente el humanismo en general estaba muy lejos de la academia y creo
que las terapias humanistas han tenido muy poco contacto con la psiquiatría fenomenológica, por ejemplo. Es que Y creo podrían que estar más eso, cerca, digamos. y yo creo que pueden estar más cerca. Creo que es un elemento muy importante que no está siendo lo suficientemente aprovechado. Mm. Creo que ha sido una característica en Sudamérica, al menos, que me parece que en Europa es un poco diferente de que las psicologías humanistas, y no solo el enfoque central en la persona, sino que todas las que se llaman humanistas, podríamos decir, incluso existenciales, como alejadas de la academia, ¿no? Exacto. En Sudamérica creo que es algo común, no solo en Chile. Creo que sí, creo que efectivamente es un proceso que se vivió mucho en los años 80, ¿sí? Hay una autora, Giorgi, me acuerdo, que hablaba de una crisis de la psicología humanista, por ejemplo, en la academia, y que tenía que ver justamente por eso, porque como que se fue disgregando la psicología humanista a un punto, ¿cierto? En que, en que todo, digamos, era lo mismo, y no se hacían estas discusiones a un nivel epistemológico, filosófico, no se intentaba profundizar en las bases, por ejemplo, de esto que estamos conversando, de cuáles eran las Exacto, bases en las cuales se crea un pensamiento, por ejemplo, el de Rogers. exacto. Y quizás también el contexto histórico. Escuchaba una clase en un autor brasilero que se llama Paulo Castelo Branco, también tú lo ubicas. Sí, Y él perfectamente. hablaba de que, por ejemplo, Roger, en el caso del SP, el Roger que llega a Sudamérica es básicamente el Roger de los 80 o de finales de los 70. Entonces ese Roger mucho más experiencial, ya no tan teórico, más centrado en la experiencia, en las vivencias de los grupos, no tan el Roger científico de los años 40, de los años 50 y de parte de los 60. Y seguramente eso también tuvo un impacto. De hecho, el libro más en español más que se vende más de Roger es El proceso de convertirse en persona, que es un Exacto, poco de esa etapa, y el bestseller, no los anteriores, digamos. Eh, hay un no los libros libro, teóricos. sí, hay un libro, creo que nunca se tradujo al español, que es casi sobre metodología, digamos, sobre las metodologías que usó para investigar. Entonces, creo que esos hechos también generaron eso un poco, ¿no? Sí, sí, yo creo, Alejandro, que es un tema que comparte el enfoque centrado en la persona y la Gestalt, que se quedaron con una parte mucho más experiencial e incluso a veces ateórica, porque incluso muchos terapeutas centrados en la persona no profundizan en la teoría también, que está a la base, Exacto, sí. que era, que era muy rigurosa, por cierto, por parte de Rogers. Así es. Sí, y bueno, un poquito esa es la idea también de estas conversaciones, de poder ir como tocando estos temas que quizás como de forma divulgativa no se tocan y se terminan solamente a veces discutiendo en espacios cerrados entre lo que nos interesa este tema, pero nuestra idea es también dejarlo allí abierto para cualquiera que tenga las ganas y el bichito de ir conociendo más lo pueda ver. Así que agradecerte, Ricardo, por el espacio, por la disponibilidad, por ir como contando esto de una forma como amena también y que sea entendible, porque a veces hablar de temas filosóficos, epistemológicos, se vuelve a veces denso, a veces complicado y hacerlo de una forma sencilla es difícil. Así que agradecerte y bueno, quizás para otras no, nos vemos con otro tema también. Bien, pues Alejandro, Ok, un abrazo, cuídate, muy muchas bien. gracias. Chao.